Bien, ya tenemos las 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estar en sintonía 92.5 Forever Radio en este inicio de semana, hoy 2 de junio del 2025. Ya tenemos en la línea vía Zoom al asambleísta nacional Sergio Peña, perteneciente también a la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Nacional. Aquí le damos la saluda, la bienvenida, asambleísta Peña, de los micrófonos de Radio Forever, Carlos Alberto Vergara y Lourdes Guadamuz. Lo escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, mis queridos amigos. A las órdenes siempre y un gusto estar con todos ustedes. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Asambleísta, no, el gusto es de nosotros, 6:34 de la mañana. Bueno, iniciar esta entrevista preguntándole cuál es su sentir en cómo se están moviendo las piezas en la Asamblea Nacional y bueno, también preguntarle de una u otra forma su salida o su expulsión de la RC, de la Revolución Ciudadana, ha demostrado o ha evidenciado ya de manera palpable, si se quiere, que las decisiones en el correísmo, al menos en cuanto a la Asamblea Nacional, se toman de manera vertical. Buenos días. ¿Cómo estamos nuevamente? Buenos días. Claro, a ver, mira, aquí el punto es que los asambleístas tienen un deber, ya es trabajar por la gente. El partido político por el cual llegas muestra obviamente un objetivo de país que tú tienes para trabajar con ese partido político. Pero cuando el partido político solamente quiere oponerse por oponerse, es cuando tú no puedes mantenerte de esa manera o seguir al rebaño, como dirían por ahí, puesto que tú deberes trabajar por el país. El día de ayer en Televisión Nacional, en Hora 25, siempre el programa de Andrés Carrión, quedó demostrado que ni siquiera han leído el proyecto de ley. Hablaban de los niños de las Malvinas, de que el indulto podría beneficiar a los militares, y ya en el artículo 13 ya cambiamos eso. Ya existe el hecho de que la desaparición forzada y todo este tipo de delitos no puedan beneficiarse de los indultos. Es decir, aquí el correísmo siempre estuvo para oponerse por oponerse. Lo probé en Televisión Nacional. Ya después de eso creo que definitivamente queda claro quién quiere trabajar por el país y quién quiere simplemente oponerse, que esto sea un desastre de país y después tratar de ungirse como los salvadores. Y hablo puntualmente de los dirigentes que están acá, porque son los que conozco. Yo no puedo hablar de Rafael Correa, no sé, porque con él solamente hubo un cruce de mensajes, que básicamente se notaba que ya le habían mentido lo suficiente como para que simplemente me diga deja tu curul, porque fue literalmente eso. A quien respetuosamente le contesté, le están mintiendo, el partido se va al carajo y ellos no entienden que hay que trabajar por la gente y no ponerse por ponerse. Entonces, ahora, por trabajar por el país, ya que mis reformas han sido ingresadas en el proyecto de ley, este proyecto de ley se ha blindado para que evite persecuciones, se ha manejado de manera técnica por alguien que sabe de la materia. Okay. Ya por eso me dicen traicionero ahora. Ok, asambleísta, y justamente para nuestra querida audiencia quisiéramos saber cuáles son estas recomendaciones que fueron acogidas por el oficialismo. Usted las presentó siendo asambleísta del correísmo como tal, de la oposición, si se quiere llamar de manera técnica. ¿Cuáles fueron estas recomendaciones que usted hizo, que fueron acogidas, que incluso usted no fue el único que votó a favor de esta ley, de este proyecto de ley que busca atacar a la economía criminal, tal como lo ha hecho el gobierno nacional? ¿Cuáles fueron esas observaciones que sí fueron acogidas y que bueno, y que ya fueron llevadas a un primer debate? A ver, básicamente son 4, fuera de también las otras observaciones que hicimos juntos a también los juristas que se presentaron dentro de la comisión. Pero básicamente, por ejemplo, tienes lo que es cambiar la detención arbitraria por una aprehensión con control judicial, como debe ser, algo que ya existe. Que los allanamientos, en este caso, no puedan ser solamente por un bloque de seguridad determinado, sino que tiene que haber un informe técnico y obviamente también bajo control de un juez, no un juez inventado como se pretendía, que era el juez contra el crimen organizado, sino jueces que ya existen. O sea, no nos inventemos el agua caliente, ya existen los jueces anticorrupción, entonces démosle esa potestad a ellos. El tema de la prisión preventiva también se pretendía que sea una regla general. Entonces, eso es contrario a los pactos de derechos humanos, es contrario a resoluciones de la ONU, es contrario a nuestra Constitución, por lo cual se mantiene siendo una regla excepcional, siendo de última ratio, pero una medida eficaz en este tipo de casos. ¿Ya? Sí.
El tema también que pudimos, o en este caso ya está aprobado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el tema de objetivo militar. Los objetivos militares tienen que ser determinados con parámetros técnicos. Eso también ya fue aprobado justamente por el Comando Conjunto, va a estar para el segundo debate. Y algo importante, también se ingresaron pactos de derechos humanos, dentro de cartas de la ONU como el artículo 111, 112, que blindan justamente de la persecución a los periodistas, abogados y lo que son los políticos, que era el miedo, pues, ¿no? Okay. De muchos de ellos. Es decir, estamos trabajando de manera técnica en la comisión, pero como les digo, ayer en el noticiero, Hora 25 con Andrés Carrión, quedó clarísimo que nunca leyeron el proyecto de ley, no lo han leído siquiera, y que las observaciones las mandaron el viernes, cuando había que mandarlas hasta el domingo porque el lunes presentábamos el primer informe. ¿Cómo te puedes oponer a algo cuando no has presentado absolutamente nada? Eso demuestra el interés de ver el Ecuador arder y no de ponerse a trabajar. Mientras nosotros, los verdaderos asambleístas que llegamos para trabajar por la gente, estamos haciendo eso, trabajando de manera técnica para que tengan un buen resultado. Asambleísta, lo que usted dice es muy preocupante porque de una u otra forma bosqueja que o dibuja esta intención de la oposición perdón la redundancia, pero es válida, de oponerse a todo lo que proponga el gobierno nacional, le beneficie o le beneficie al país. ¿Es esa la directriz a la interna del correísmo? Quizás usted como ex miembro del correísmo también. A ver, definitivamente fue decepcionante darme cuenta de eso. Darme cuenta que aquí no estamos para trabajar. Repito, ¿cómo te puedes abstener o decirle a una persona? Porque el motivo de la ruptura fue que efectivamente a mí se me acercó Viviana Velosa a decir, tienes que votar de esta manera. Pero yo presenté mis observaciones. Ustedes no lo han hecho. Porque a mí tampoco se me llamó a conversar, a decir, Sergio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Porque yo soy un jurista en estos temas. Es decir, no me puedes venir a decir que contrataste 2 o 3 juristas cuando tienes uno que tiene muchísimo tiempo en esto y sabe de lo que habla y está en la comisión y ni siquiera le consultas cómo están haciendo las cosas. Pero bueno, me trataron de imponer el voto. Viviana vino, se me acercó, tienes que votar así, porque si no votas así, no eres orgánico y aquí siempre votamos juntos. Entonces no se dieron cuenta de que realmente yo tenía ya observaciones ingresadas. Les dije, no puedo hacerlo porque si las observaciones, mis observaciones técnicas llegan a pasar, sería incoherente. Es más, eso es un voto de confianza para que cuando ustedes se dignen en enviar sus observaciones, entonces también pueda pelearlas y también puedan ser ingresadas para mejorar el proyecto de ley. Esa era la idea. Pero sin embargo me dicen traicionero por pensar, me dicen traicionero por oponerme y reformar. Eso es lo que tiene que hacer todo asambleísta. Y definitivamente oponerse por oponerse. Como quedó demostrado ayer, como lo digo, Hora 25, Andrés Carrión, no me lo crean a mí, miren el programa. Comienzan a hablar de cosas que no están ya en el proyecto de ley. No han leído el informe, no han leído el proyecto de ley, solo buscan oponerse por oponerse. Ahora, asambleísta Sergio Peña, bajo esas premisas que usted menciona a los oyentes de Radio Forever, usted como jurista, como abogado, conoce, y por supuesto todos esos insumos, ¿cuáles fueron los insumos que usted aportó? Porque en el momento que usted asume la Asamblea Nacional como asambleísta de la Revolución Ciudadana, creo que tenían una directriz, un parámetro para dónde establecer, pero ahora usted nos hace a conocer que el planteamiento del Pleno o la Plana Mayor de la Revolución Ciudadana era oponerse por oponerse a cualquier proyecto que era presentado por el presidente de la República a ser discutido en el Parlamento Nacional. Ahora, usted nos dice que mediante su experticia en el ámbito jurídico establecen los insumos y da la posibilidad de argumentar, incluir dichas propuestas dentro de este proyecto que ha sido enmendado o en su momento resuelto en el primer debate. ¿Hasta qué punto esta situación de relación rota a este momento puede llegar a considerarse? Y usted dice y manifiesta que los asambleístas colegas suyos de la Revolución Ciudadana nunca leyeron el proyecto. ¿Será que llegó tarde? ¿Nunca llegó? ¿O prácticamente usted tuvo los insumos necesarios para poder establecer los mecanismos que hasta el momento aprobaron en este primer debate dentro de su propuesta, asambleísta Peña? Mi querido amigo, cuando a mí me invitaron a este proyecto, me dijeron cuál era el objetivo del país. Pero definitivamente, cuando ya estaba dentro, me doy cuenta de que no es el mismo objetivo que tenemos. Y no hablo de la militancia, para quien guardo muchísimo cariño, porque son gente que realmente quiere un cambio en el país y cree en un proyecto. Sino hablo de estos dirigentes puntuales sectarios, que no les interesa trabajar por el país, sino que buscan ser una oposición recalcitrante y no ser una oposición
oposición propositiva, que es lo que estoy haciendo yo. ¿Qué es lo que en este caso yo hice? Como les digo, habían temas que vulneraban derechos constitucionales, tratados internacionales. Los reformé. ¿Para qué? Para que en este caso, junto a la comisión, los artículos queden blindados de los miedos que tenía la gente. ¿Cuáles eran los miedos? Los allanamientos, las detenciones arbitrarias, en este caso que un bloque de seguridad pueda determinarte como objetivo militar porque le dio la gana, que el control judicial que tuviera cualquiera de estos casos sea por jueces inventados que no existen. A ver, los tribunales de excepción están prohibidos, pero ¿qué pasa? Aquí en Ecuador ya se crearon uno que se llaman los jueces anticorrupción. Entonces, ¿para qué vamos a crear otro tribunal excepcional si ya existen los jueces anticorrupción? No nos inventemos el agua caliente. Eso fue lo que hice. Detención, que obviamente necesita un orden judicial, se cambia por aprehensión. Los allanamientos. Con control judicial. Los allanamientos en este caso tendrán control judicial y lo único que se hace es, entendamos algo, el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal permite 7 formas de allanar, 7, de las cuales 5 son sin orden judicial. La regla general es que para allanar no necesitas orden judicial. Entonces lo que se hace es añadir uno más, 8, numeral 8. ¿Ya? Para este tipo de casos concretos del crimen organizado, bajo una determinación de un informe técnico y con control judicial. Exacto. Es decir, como existe actualmente. ¿Para qué? Para no inventarnos el agua caliente y evitar estos miedos. La prisión preventiva asambleísta también tendrá una cierta excepcionalidad, ya que se establece que es de última ratio la prisión preventiva cuando se establecen las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Claro, en este caso el gobierno proponía que sea una regla general. Básicamente era para estos casos, se ponía en el texto de ley que tenía que ser la medida, sí o sí. Entonces se volvió una regla general. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Se mantiene como una excepción, como última ratio, pero se vuelve una medida eficaz para estos casos según el criterio del juez. Ese pedacito de redacción que cambiamos lo vuelve constitucional, lo adecúa a nuestra normativa legal. Entonces, ese es un trabajo técnico. Ahora, que no les llegó el proyecto, a todos nos llegó el proyecto. A todos. Es más, hasta la prensa le llegó el proyecto. Sí, claro. Lo que debieron haber hecho es, Sergio, tú que estás en la comisión, reunámonos, conversemos. A ver, ¿tú qué opinas del proyecto de ley? ¿No es inconstitucional? ¿Qué piensas tú? Eso es lo que hace un partido que quiere trabajar por la gente, no reunirse entre 2 o 3 que están bien identificados, decidir y luego decirte tienes que votar de esta manera, porque aquí somos orgánicos y si no votas de esta manera te vas, como si yo fuese un niño y no un profesional que está trabajando para el país. Créeme que si todos los asambleístas tuvieran el pensamiento que yo tengo de trabajar por la gente fuera de una camisa, de una línea política, este Ecuador sería una maravilla la asamblea. Pero como simplemente están recibiendo directrices de 2 o 3 que los obligan a votar de una manera, seguimos fregados. Porque te cuento que la obligación era en este caso no aprobar el informe. Eso es lo que querían. Okay. ¿Y bajo qué criterio? Si ni siquiera lo han leído. Como digo, ayer en el programa de Andrés Carrión quedó evidenciado que no han leído el proyecto de ley y que buscan oponerse por oponerse. Asambleísta Peña, ¿cuáles son 2 o 3 criterios que usted menciona de la Revolución Ciudadana que están inmersos en esta situación, que no dejan trabajar o que no hay una política de contradicción de ideas en el mismo partido, Revolución Ciudadana? A ver, es que básicamente Viviana Veloz y Luisa González son quienes en este momento están con las riendas del partido. Hay gente que me dice, pero el Machi ni siquiera lo sabe. Estoy seguro que no. Estoy seguro que le llega la información que a ellas les conviene. Miren, como digo, no me crean a mí, revisen el programa de Andrés Carrión el día de ayer, cómo hablan de cosas que ya no están en el proyecto de ley. Les saqué el artículo 13, donde les demuestro que en el indulto está claramente que la desaparición forzada y este tipo de delitos no van a poderse beneficiar de los indultos. Ya pensamos en eso. Después salieron con varios temas. Al final les dije, ya eso ya está resuelto. Y por eso me reía, porque yo simplemente escuchaba lo que ellos decían. Y yo en mi cabeza decía, ya eso nosotros ya lo resolvimos. Ya nosotros nos encargamos de eso. Eso es lo que hace una comisión técnica. Ve los problemas, resuelve y propone. La oposición tiene que ser propositiva. ¿Qué es una oposición propositiva? Me llega algo malo,
me opongo, lo reformo y le doy resultados a la gente. Dicen que es más fácil destruir que construir. Asambleísta, ¿y ahora qué pasa? Para lo que yo creo que esto es la materia que más le interesa, ¿no? Al ciudadano de a pie como tal. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles son los proyectos de ley o los proyectos que va a plantear Sergio Peña? Ya no está en el correísmo, está actuando como un asambleísta independiente, tiene previsto quizás ingresar a otra tienda política que se adecúe a sus ideales o donde le permitan pensar y tomar decisiones, pero más allá de eso, de qué va a pasar en cuanto a su carrera política, ¿qué va a pasar en el Pleno ahora con Sergio Peña? ¿Cuáles son estos proyectos de ley que usted puede seguir teniendo sobre la mesa? ¿Qué es lo que busca plantear? ¿Cuáles son sus ideales y sus puntos a priori en la Asamblea Nacional como asambleísta para seguir trabajando para lo que fue electo en las urnas? A ver, nosotros en este caso, y siempre lo dije, porque hay gente que me dice traicionero que me fui a ADN, yo no me fui a ningún lado, a mí me expulsaron, una expulsión express en horas. Impresionante, nunca se me llamó a mí, hablan tanto de dictadura, se quejan tanto, ¿no? Pero actúan como una. Nunca se me llamó a comparecer, a discutir, a debatir, simplemente tomaron la decisión. Eso muestra cómo se maneja el partido. Y como digo, el día de ayer en hora 25 quedaron expuestos de que nunca leyeron el proyecto de ley. Eso demuestra quién realmente está trabajando para la gente y quién no. Yo voy a seguir trabajando como un asambleísta independiente. Ya veremos qué pasa en el futuro, no me voy a pintar de morado, voy a seguir trabajando para el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son los proyectos de ley? El primero que tengo en la mesa ya terminado y solo esperando que terminen los urgentes para que se pueda dar trámite, porque si no simplemente estará en el cajón, es la reforma al procedimiento de ley de ecoactivas, para evitar que te congelen tu dinerito de la cuenta por una multa de tránsito. Pues eso es absurdo. Al final hay mucha gente que, por ejemplo, por dar un ejemplo, no la notifican, le congelan su dinero y después, ¿cómo haces? Porque tu sueldo, tu jubilación, tu dinero, lo que tienes ahorrado, pues no lo puedes tocar. Tienes que contratar a un abogado, un proceso legal súper largo. Entendamos algo, el Estado no está para usar. Las citaciones de tránsito, también pasa con las deudas que tienes con entidades públicas como CNT, incluso ayer leí un caso. CNT, correcto. Con bancos también. A eso, correcto, a eso vamos, a que no puede el Estado estar para abusar. El pueblo ecuatoriano merece en este caso un alivio real. Bien. Y esta medida que vamos a pelear en la Asamblea, y ahí vamos a ver quién quiere trabajar y quién no, porque oponerse a esto es oponerse a los ecuatorianos. Claro. Yo estoy aquí para darles resultados. Asambleísta, antes de despedirme, agradecerle por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Es Sergio Peña, asambleísta nacional, bueno, independiente, fue expulsado de la bancada correísta por pensar, tomar decisiones y votar en favor de los ecuatorianos. No me quiero ir sin esta pregunta. ¿Usted sabía cómo se manejaba el correísmo? ¿Qué lo llevó a ser parte de las filas del correísmo? Ahora hablan de que ellos piensan y actúan como una dictadura como tal, pese a que se quejan de una que existe o no existe. Bueno, es la narrativa de ellos. Pero usted sabía cómo ellos operaban como tal. Es una tienda política muy, muy conflictiva durante años, se ha planteado así. ¿Qué lo llevó incluso a ser parte de esta fila si se han manejado toda la vida como una dictadura? Mira, siéndote muy sincero, esto es como cuando te cuentan y tú quieres creer que no es así. Pero ¿sabes por qué? Por el cariño a la gente. Porque esa militancia a la cual le mando un saludo gigante, de verdad, les están mintiendo terriblemente. Qué pena, porque hay gente que realmente quiere ese proyecto político. Tienen mucho cariño por Rafael Correa y está bien por las cosas que hizo. Pero es lamentable cómo le mienten, es lamentable cómo juegan con esa militancia cuando les dicen que están trabajando para ellos y no, están trabajando solo para sus intereses. Quise creer que no era real hasta que, bueno, me di cuenta que sí. Como bien tú dices, se me expulsa por pensar, ni siquiera diferente, porque es lo que deberíamos de pensar todos al igual en el Ecuador. Esa es la razón. Oponerse por oponerse nunca va a ser el camino. Pensemos en trabajar para la gente. Al final ustedes merecen resultados indistintamente de la tienda política. Es lamentable haberme dado cuenta que las leyendas urbanas eran verdad, pero bueno, somos nuevos en política, vamos a seguir trabajando, esa es la idea. Como digo yo, tal vez me falta experiencia política. ¿Para qué? Para tener esa malicia y entender que esto funciona con cosas raras y tanta corrupción. Yo prefiero no tener esa experiencia y tener solamente una experiencia que sea trabajar por la gente, servir para la gente, así eso me haga un político diferente o me digan ingenuo. Prefiero trabajar de esa manera porque es lo que merecen ustedes. Muchísimas gracias, Sergio Peña, asambleísta nacional. 6:53, hasta una próxima oportunidad, asambleísta. Vamos a la pausa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.